Bienvenidos a la noche oscura. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos. Trabajo de taxista desde hace 15 años. No soy de esos que andan por toda la ciudad buscando clientes al azar. Yo tengo mis zonas fijas, mis horarios, mis paradas de confianza. Siempre he creído que en este trabajo, entre menos improvises, mejor te va. Pero hay días en los que uno rompe la rutina, y justo en esos días es cuando pasan las cosas que uno no olvida. Eran casi las 11 de la noche. Estaba por cerrar la aplicación y terminar el día cuando me entró un último viaje. Zona céntrica. Nada raro. La recogida era en una cafetería de las que cierran tarde con buena iluminación y movimiento. Acepté porque quedaba de paso hacia mi casa. Pensé que era de esos viajes tranquilos para cerrar el día. Me detuve frente al lugar y esperé. A los pocos segundos salió una mujer morena, de cabello lacio, vestida con uniforme de trabajo. Subió al asiento de atrás y me saludó con un buenas noches amable, como si ya estuviera acostumbrada a cerrar turnos tan tarde. Le pregunté hacia dónde íbamos, y me dijo el nombre de una colonia común de esas que conoces bien cuando llevas años en esto. Nada raro. Puse la dirección en el GPS, pero ella dijo, no hace falta, yo te voy guiando. Está cerca. Le dije que perfecto. A veces es más fácil así cuando el pasajero conoce el camino. Empezamos a avanzar. Me fue dando indicaciones precisas. Dobla aquí. Sigue derecho. Después a la izquierda. Todo normal. Charlamos un poco. Me dijo que trabajaba en esa cafetería desde hacía meses, que antes vivía en otro estado, pero que se mudó para estar cerca de su mamá. Nada que llamara la atención. El primer detalle que me hizo ruido fue cuando noté que estábamos dando muchas vueltas. Conozco bien la zona y sabía que había rutas más directas. Me pareció raro, pero no quise decir nada. Algunos prefieren calles con menos topes. Otros evitan ciertas zonas por inseguridad. Lo entendí así. Seguimos avanzando y noté que pasábamos cerca del mismo parque por segunda vez. Lo reconocí por un mural en una barda que había visto antes. Me di cuenta de que íbamos en círculos. ¿Seguro que vamos bien?, le pregunté con tono tranquilo. Ella tardó un poco en responder. Sí, es por acá. Una más y ya llegamos. No insistí, pero empecé a estar más atento. Miraba por los espejos. Revisaba el reloj. Ya eran casi las 11:30. Poco tráfico. Calles solas. Pensé en marcar la ruta en el GPS, pero por alguna razón no lo hice. Tal vez por no incomodarla. Tal vez porque quería ver hasta dónde me llevaba. Después de un par de cuadras más, me pidió que girara a la derecha y me detuviera. Lo hice. Era una calle angosta, con casas pequeñas, la mayoría con luces apagadas. Me dijo que era ahí, la tercera casa de la derecha. Miré. La fachada era sencilla. Tenía una reja blanca cerrada y una luz tenue encendida en el porche. Le pregunté si quería que esperara a que entrara, como suelo hacer con las pasajeras de noche. Por seguridad me dijo que no, que todo bien, y bajó. La vi caminar hacia la reja. Sacó algo del bolsillo, quizá una llave, pero no abrió. Se quedó parada ahí. No se movía, solo miraba la casa. Pensé que tal vez se dio cuenta de que no había nadie, o que había olvidado algo, pero después de un minuto sin hacer nada, sin tocar el timbre ni moverse, regresó al coche. ¿Te molestas si hacemos una parada rápida antes?, me dijo sin mirarme. Le respondí que no había problema. ¿A dónde?, pregunté. A la cafetería otra vez. Se me olvidó algo, no entendí, pero asentí. Volvimos a arrancar. El camino de regreso fue silencioso. Ya no dio indicaciones. Yo conocía la ruta de vuelta. Miraba por el retrovisor y la notaba tensa, como si estuviera pensando en algo. Al llegar a la cafetería, no bajó de inmediato. Me pidió que la esperara unos minutos. Entró y no regresó. Pasaron 5, 10, 15 minutos. Apagué el taxímetro, pero no me fui. Algo no cerraba. Entré al lugar como si fuera a pedir un café. Le pregunté a una de las empleadas si había visto a una mujer con uniforme entrar hace un rato. Me miró con cara rara. ¿Cómo era?, me preguntó. Se la describí. Aquí nadie ha entrado desde hace media hora, dijo. Salí otra vez al coche.
Revisé el asiento trasero. Nada, ni una bolsa, ni una prenda, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé parado junto al taxi con el motor encendido, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Dónde se había metido aquella mujer? ¿O acaso nunca estuvo realmente? Intenté llamarla al celular, pero no respondía. No había mensaje, no había nada, solo silencio. Decidí que lo mejor era llamar a la central para reportar lo sucedido. Tal vez alguien más la había visto o se sabía algo, pero cuando marqué, la línea estaba ocupada. Volví a intentar varias veces. Nada. Empecé a pensar que me estaba volviendo loco. Encendí de nuevo el taxi y puse rumbo a casa. Mientras conducía, no podía sacarme la imagen de la mujer parada frente a esa casa, sin abrir la reja, sin entrar. Algo en todo aquello no tenía sentido. En la radio, las noticias hablaban de un caso reciente, una mujer desaparecida en la zona. Con la descripción y detalles, parecía que hablaban de ella. Me dio un escalofrío. ¿Qué hacía conmigo? ¿Por qué me eligió? Al día siguiente fui a la estación de policía a dar mi declaración. No para acusar, sino para contar todo lo que viví. Quería que estuvieran atentos por si la encontraban. Me preguntaron si tenía grabaciones, fotos, o algo que pudiera ayudar. Nada, solo la memoria. Desde entonces, cada vez que recibo un viaje de madrugada, trato de fijarme bien en los pasajeros, en sus detalles, en las calles por las que me llevan, no solo para cumplir el trabajo, sino para cuidar mi vida. No sé qué pasó aquella noche, ni qué buscaba esa mujer. Tampoco sé si alguna vez la encontraron, pero aprendí que en este trabajo, las historias no siempre terminan cuando apagas el motor. A veces, la verdadera historia apenas comienza cuando llegas a casa. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Marcos. Tengo casi toda mi vida trabajando de taxista. Empecé por necesidad, pero terminé acostumbrándome. Con el tiempo, uno se vuelve parte de la ciudad. He visto de todo: peleas, borrachos, gente que llora, que se queda dormida, que te cuenta la vida entera sin que le preguntes. Pero también hay cosas que uno no puede contar porque ni uno mismo las entiende. Esa noche iba por la tercera vuelta después de medianoche. El centro estaba tranquilo, pero había movimiento en las avenidas grandes. Me detuve cerca de una farmacia esperando alguna alerta de viaje. A los pocos minutos entró una solicitud recogida a 5 cuadras. Me pareció raro porque la dirección no era común, como si no existiera. Pero a veces pasa. Las apps fallan o la gente marca mal. Acepté igual. Avancé por calles estrechas y mal iluminadas. Era una zona antigua con casas bajas y banquetas rotas. No se escuchaba nada, ni siquiera perros. Frené frente al número que marcaba la app. No había luz en la casa, solo un poste parpadeando unos metros más allá. Toqué el claxon una vez. Nada. Mandé el mensaje típico de «Ya estoy aquí». 1 minuto después, la puerta se abrió lentamente. Salió una mujer delgada con un abrigo largo. No le vi bien la cara, porque traía el cuello levantado y el cabello suelto cubriéndole un lado. Subió al asiento trasero sin decir palabra. Solo murmuró la dirección de destino. Lo curioso fue que no iba lejos, apenas unas 10 cuadras hacia otra colonia igual de vieja. Acepté y empecé a manejar. En el retrovisor la veía quieta con la vista fija en la ventana. No miraba el celular, ni hablaba, ni se movía, solo estaba ahí. Sentí el impulso de romper el silencio, pero me contuve. Hay pasajeros que agradecen el silencio. Al llegar al destino, otra casa sin luces. Frené y volteé para avisarle, pero el asiento estaba vacío. Me congelé. No escuché la puerta abrirse. No vi movimiento. Nada. Parpadeé varias veces. Me giré completamente. No había nadie. Me bajé en automático. Caminé hacia atrás del coche. Miré alrededor. Silencio total. Toqué el asiento como si eso me fuera a decir algo. Todo estaba seco, normal. La app seguía marcando el viaje como en curso. Lo cerré manualmente. Me senté de nuevo tratando de entender. Respiré hondo. Pensé que tal vez la pasajera se bajó antes, que me distraje y no vi. Pero no. Recordaba bien que no hubo paradas. Revisé el historial.
y la recogida seguía registrada. Incluso vi el cobro. Todo como si fuera un viaje común. Decidí volver a una zona con más gente. No quería quedarme más tiempo ahí. En cuanto me incorporé a la avenida, el teléfono vibró con otra alerta. Acepté por costumbre, aunque ya no estaba del todo tranquilo. Esta vez, el punto de recogida era en un parque público. Llegué en 5 minutos. Esperé. Un hombre joven se acercó, se subió y me saludó con normalidad. Parecía que todo volvía a la rutina, pero cuando íbamos a medio camino, el pasajero me preguntó sin más: «Oiga, ¿por qué trae el asiento mojado?». Casi freno en seco. Lo miré por el espejo. Él señalaba el asiento trasero, justo donde antes iba la mujer. Me reí nervioso y dije que seguramente fue algún pasajero anterior con ropa húmeda. No quise entrar en detalles. Él solo asintió, pero luego agregó: «¿Sabe? Pasé hace rato por donde me recogió, y juraría haber visto una mujer parada ahí, pero no había nadie más en la calle». No respondí, solo apreté el volante y seguí manejando. Dejé al pasajero en su destino y apagué la app. Esa noche me fui a casa antes de lo normal. Guardé el coche en silencio, sin música, sin pensar mucho. No dormí bien. Al día siguiente, lavé el asiento trasero yo mismo. Lo froté con esponja y limpiador, como si eso me fuera a borrar la duda. No volví a aceptar viajes en esa zona durante semanas, pero a veces cuando conduzco por calles solitarias en silencio, siento como si alguien se sentara detrás, y ya no sé si tengo miedo o costumbre. Pasaron varios días sin que pudiera sacarme eso de la cabeza, lo del asiento mojado, lo del tipo que dijo haber visto a una mujer parada donde la recogí. Todo parecía una broma mal contada, pero yo estuve ahí. No soy nuevo en esto, me ha tocado de todo, pero nunca algo así. Intenté no pensar más en eso. Volví a mis rutas normales, a mis horarios de siempre. Evité las zonas donde pasó todo, como si eso bastara para olvidarlo. Durante un tiempo funcionó hasta que una noche, una semana después, la aplicación me mandó una solicitud desde una dirección conocida. Sin pensarlo, acepté. Solo cuando estaba llegando me di cuenta de que era la misma calle, la misma casa sin luces, el mismo poste parpadeando. No frené. Pasé de largo, fingí una cancelación y apagué la app por completo. Me fui a otra colonia y encendí el coche como si nada, pero el cuerpo no miente. Estaba tenso, con las manos frías y un dolor leve en el estómago, como una advertencia. Me quedé estacionado en una gasolinera, solo mirando el tablero. Pensaba en irme a casa, pero algo me impulsó a quedarme como si necesitara cerrar el ciclo. Una hora después activé la app de nuevo. La primera solicitud fue de una chica, nombre común, punto de recogida en un cruce normal. Nada raro. Llegué, y ahí estaba. Una mujer joven con chamarra oscura y mochila subió. Me saludó bajito y me dio la dirección. Hasta ahí todo bien. Durante el trayecto noté que no decía mucho. A veces eso es lo mejor, así que no insistí. Pero al llegar, justo antes de que bajara, me dijo algo que me heló. ¿Usted trabaja todas las noches? Respondí que sí, casi siempre. Ella me miró por el espejo y dijo: tenga cuidado, a veces uno recoge cosas que no pidió y se bajó. No sé si lo dijo por decir. Tal vez fue una coincidencia, tal vez no, pero esa frase me quedó dando vueltas. Esa noche, al guardar el coche, revisé cada rincón, los asientos, la cajuela, los huecos de las puertas. No buscaba nada en particular, solo necesitaba saber que todo estaba como debía. No encontré nada raro, pero el olor, el asiento trasero olía distinto, no mal, solo diferente. Como a humedad vieja. Volví a limpiarlo otra vez, como si eso fuera suficiente. Días después, hablando con otro taxista en una base, conté la historia sin detalles. Solo dije que una vez recogí a alguien, y luego desapareció. El tipo me miró serio y me dijo que no era el primero, que hay zonas donde las apps marcan viajes que nadie pidió, que a veces los datos parecen falsos, pero si aceptas algo aparece. No siempre, pero pasa, y nadie lo reporta. ¿Por qué? ¿Qué vas a decir? ¿Que llevaste a alguien que no estaba ahí? No volví a tomar viajes en esa zona. Cambié mis rutas, mis horarios,
Empecé a usar cámaras interiores, aunque no siempre sirven de algo. A veces las cosas raras no dejan prueba, solo te dejan a ti con tus dudas y tu memoria. Y si alguien me pregunta si me pasó algo extraño en el taxi, solo digo que sí una vez, algo que aún no entiendo, algo que no puedo explicar sin que suene invento. Pero lo viví, y desde entonces, cada vez que el asiento trasero cruje sin razón, o cuando el espejo me muestra algo que ya no está, me recuerdo lo que me dijo esa pasajera. A veces uno recoge cosas que no pidió. Vamos con la tercera historia. Me llamo Guillermo y manejo taxi desde hace 14 años. Empecé en los tiempos en que todo era de parada en la calle, sin apps, ni mapas ni nada. Ahora tengo que adaptarme, aunque confieso que sigo prefiriendo cuando alguien alza la mano y se sube sin tantas vueltas. Lo que pasó esa noche fue de ese tipo de viajes. Uno que no estaba en la aplicación, uno que acepté por impulso, sin imaginar que me iba a dejar pensando por semanas. Era viernes, tipo 9:30. Ya había pensado en regresar a casa, pero justo en la glorieta donde suelo dar la última vuelta, vi a un señor con maleta levantando la mano, bien vestido, pelo canoso, de esos que parecen ejecutivos que llegaron tarde de algún lado. Me hizo seña, bajé la ventana y me preguntó si podía llevarlo a una dirección en las afueras. No era tan lejos. Acepté. Subió con la maleta y se sentó adelante, cosa que casi nadie hace. Ya se abrochó el cinturón y me dijo la dirección con calma, sin apuro. Mientras salíamos del tráfico, me pareció que olía a loción antigua, de esas que usaban los abuelos como de barbería. No sé por qué me fijé en eso. Tal vez porque me recordó al mío. Durante el trayecto habló poco. Solo comentó que venía de un vuelo y que no le gusta manejar de noche. Le dije que a mí tampoco, pero que no queda otra cuando hay que pagar cuentas. Se rió suave. Tenía una risa tranquila, de esas que no molestan. Lo demás fue silencio. Puse la radio bajito. Ya casi llegando noté que el camino se hacía más oscuro. No es que fuera inseguro, pero eran calles más solas con menos faroles. Me dio por preguntar si era un fraccionamiento nuevo. Me dijo que no, que era una casa vieja que había heredado de su hermana. Comentó que llevaba años sin ir y que ahora había decidido quedarse unos días. Me pareció raro, pero cada quien con lo suyo. Finalmente llegamos. Era una calle estrecha con árboles altos. La casa estaba algo apartada, grande, de fachada antigua, con rejas oxidadas. No tenía luces encendidas, solo un farol débil en la entrada. Me detuve frente al portón. Él se bajó con su maleta, me dio las gracias y empezó a caminar hacia la puerta. Yo me quedé esperando a que entrara como costumbre por si algo no abría o necesitaba ayuda. Lo vi sacar unas llaves del bolsillo y abrir con facilidad. Antes de que desapareciera tras la puerta, se giró y me dijo: «Gracias por llevarme. Cuídese del frío». Asentí y me fui. Hasta ahí todo normal. Pero cuando quise cargar el siguiente viaje en la app, me di cuenta de algo. No había registro. No aparecía el último viaje. Revisé la ubicación y mi historial. El último viaje marcado era el anterior, el que había dejado cerca de un hospital. No había ni rastro del que acababa de hacer. Me extrañó, pero como no fue por app, supuse que no se había guardado. A veces pasa. Lo raro fue al día siguiente, cuando por pura curiosidad busqué la dirección en el mapa, y ahí empezó lo extraño. El lugar sí existía, pero aparecía como propiedad abandonada con un aviso viejo de «Se vende». Decía que no había habitantes registrados desde hacía más de 5 años. Pensé que estaba equivocado, que tal vez me confundí de número, pero volví a revisar el historial de ubicación en el celular. No había error, era esa casa. Me quedé pensando todo el día. No era una sensación de miedo, más bien de desconcierto, porque yo estuve ahí, lo dejé frente a la casa, lo vi entrar. Esa casa no estaba abandonada, o al menos no lo parecía. Aún así, decidí no clavarme tanto. A veces los mapas no están actualizados, o alguien vive ahí sin papeles. ¿Quién sabe? Me convencí de eso o traté, pero la historia no terminó ahí.
3 días después me tocó hacer otro servicio por esa misma zona. A media tarde, al pasar frente a la casa, reduje la velocidad. Por curiosidad, era la misma fachada, el mismo portón, pero esta vez se notaba diferente, más descuidada. El farol de la entrada estaba apagado, y el pasto crecido. Había hojas secas por todos lados. Parecía de esas casas que llevan años sin que alguien les toque la puerta. Me detuve unos segundos a mirar. Sentí esa incomodidad de cuando sabes que algo no encaja. Toqué el claxon una sola vez. Nada, ni un ruido. Bajé del coche, caminé hasta la reja, asomé la cabeza y miré hacia el interior. Todo estaba quieto, oscuro. Alcancé a ver una ventana rota del segundo piso. En la puerta, una cinta amarilla desgastada. Me dio escalofríos. Volví al coche y me fui. Esa noche se lo conté a otro taxista en la base, un tipo mayor de los que llevan décadas en esto. Le dije que hace unos días dejé a un cliente ahí, un señor mayor con maleta. Cuando mencioné la dirección me miró raro. ¿Estás seguro?, me preguntó. Sí, completamente. Esa casa está sola desde hace años. Ahí vivía una señora, pero falleció. El hermano vino de otro estado a ver lo de la herencia, pero se fue al poco tiempo. Dicen que nunca vendieron, que nadie quiso entrar después. No le dije nada más. Me quedé helado. El hermano, y si era él el que subió a mi taxi. Esa noche no dormí bien. Me despertaba pensando en su voz, su forma de hablar, en lo tranquilo que parecía. No me dio miedo en su momento, pero ahora, al recordar que no apareció en la app, que no tenía historial, era como si ese viaje no hubiera existido. Durante las semanas siguientes pasé 2 veces más por esa calle. La casa seguía igual, oscura, sin movimiento. Pero en la segunda visita, algo cambió. Al frenar frente al portón, vi una silueta en la ventana del segundo piso, muy quieta. No podía distinguir bien, solo estaba ahí parada, observando. Arranqué sin pensarlo. Desde entonces no paso por esa calle. No acepto viajes que me lleven cerca. Y no sé si lo que vi fue real o no, pero te juro que yo llevé a ese señor. Hablé con él, lo vi entrar. No me lo imaginé, no fue un sueño. Y si realmente fue el hermano de la dueña, ¿por qué volvió después de tantos años? ¿Por qué a una casa vacía? ¿Y por qué desaparecer sin dejar rastro? A veces pienso que en este trabajo uno recoge historias sin querer, que cada pasajero puede traerte algo más que una dirección. A mí me tocó llevar a alguien que quizá no estaba del todo en este mundo, o tal vez sí, y eso es lo que más me inquieta, porque no hay nada más extraño que una presencia que parece real, hasta que empiezas a mirar atrás y descubres que nadie más la vio. Historia 4. Me llamo Ramiro, y llevo más de 15 años trabajando como taxista en la ciudad. He visto de todo en las calles: accidentes, peleas, clientes borrachos, incluso gente que se sube llorando sin explicar nada. Uno aprende a no hacer muchas preguntas, solo llevarlos a donde piden y ya. Pero hace unos meses, tuve un viaje que todavía no logro quitarme de la cabeza. Algo que no solo me afectó a mí, sino también a mi familia. Era un viernes por la noche y estaba esperando pasaje cerca de una colonia tranquila, no muy lejos de donde vivo. Eran como las 11 y el movimiento había bajado bastante. En eso me hizo la parada una señora mayor con un niño que no tendría más de 6 años. Se notaba que venían caminando un buen tramo porque el pequeño estaba cansado. Apenas podía sostener la mochila que cargaba. La señora me pidió que los llevara a una colonia cercana que no estaba tan lejos. Le abrí la puerta, y los dos se subieron en silencio. Lo raro es que ella no me dio una dirección exacta. Solo dijo: «Llévenos hacia la calle de los Sauces». Yo le voy diciendo. Empezamos a avanzar por calles poco iluminadas. Yo trataba de hacer conversación con el niño, pero él no me respondía. Solo me miraba fijamente desde el retrovisor. Esa mirada me incomodaba más de lo que debería, como si no parpadeara nunca. La señora, en cambio, iba murmurando cosas muy bajas, como rezos. Cuando llegamos a la colonia indicada, me empezó a dar direcciones más específicas. Siga derecho. Ahora doble a la izquierda. Más adelante a la derecha. El problema es que me llevaba por calles cada vez más angostas y oscuras.
hasta que llegamos a un callejón donde apenas cabía el taxi. Ahí se detuvo la voz de la señora, y escuché que el niño dijo por primera vez: «Aquí es abuela». Me quedé quieto esperando que bajaran, pero no se movieron. La señora solo me dijo: «¿Podría acompañarnos a la puerta? Es que está oscuro». Yo dudé, pero como estaba muy estrecho y no quería quedarme atorado, apagué el carro y bajé. Caminamos hacia una casa al fondo del callejón. Era una construcción vieja, con la pintura desgastada y la reja oxidada. El portón estaba entreabierto. En ese momento salió una mujer joven con un bebé en brazos. Tenía ojeras marcadas y parecía nerviosa. Apenas nos vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. La señora mayor le entregó al niño sin decir nada, como si lo hubiera estado cuidando. Y la joven empezó a agradecer entre sollozos. Yo no entendía nada, pero estaba a punto de regresar al taxi cuando escuché que la joven dijo algo que me heló la sangre. «Gracias por traerlo. Pero mamá, tú ya no deberías estar aquí». La señora no respondió. Solo acarició al niño y se metió a la casa junto con ellos. Yo me quedé parado en medio del callejón, sin saber qué pensar. Caminé de regreso al carro, y cuando miré hacia atrás, la reja estaba cerrada. Y lo más raro de todo, ya no había luz en la casa, como si estuviera abandonada. Encendí el motor con las manos temblando. Al llegar a casa no le conté nada a mi esposa. Solo dije que había sido una noche pesada, pero desde ese día algo empezó a cambiar en mi familia, y eso fue lo que más miedo me dio. Desde aquella noche, mi hijo empezó a cambiar. Tenía sueños extraños. Hablaba solo en la habitación, y se levantaba varias veces a mitad de la noche, como si alguien lo llamara. Al principio pensé que era solo imaginación o estrés, pero pronto mi esposa empezó a notar cosas raras. Objetos movidos del lugar, la puerta de la habitación del niño entreabierta cuando estaba cerrada, y el pequeño murmurando nombres que nadie en la familia conocía. Una madrugada escuché pasos suaves bajando por las escaleras. Me levanté pensando que era mi hijo, pero al llegar a la sala no había nadie. Solo estaba la luz de la lámpara de la entrada parpadeando. Miré hacia la puerta del frente, y juraría que vi la sombra de alguien de pie, observándome desde fuera como si hubiera regresado del callejón aquella noche. Me quedé paralizado, y cuando parpadeé, ya no había nada. Con el tiempo empecé a recibir llamadas extrañas. No había nadie al otro lado, solo un susurro que parecía repetir palabras. «Cuídalo, cuídalo». La sensación de que alguien vigilaba a mi hijo no me abandonaba ni un momento. Cada vez que salía en el taxi, sentía que alguien me seguía, que me esperaba en cada esquina oscura, como si quisiera asegurarse de que yo cumpliera con algo que no entendía. Un día decidí investigar la casa del callejón. Me acerqué de día pensando que vería todo normal, pero la puerta estaba completamente cerrada, oxidada y con telarañas. No parecía que alguien viviera allí desde hacía meses, y sin embargo, aquella noche había visto vida, risas y lágrimas dentro. Era imposible, pero mi mente no encontraba otra explicación. Algo me decía que lo que había pasado no había sido un accidente ni una ilusión. Después de eso, empecé a notar coincidencias extrañas. Los objetos que desaparecían de casa aparecían cerca de la puerta del niño, como si alguien invisible los hubiera colocado allí. El niño, sin poder explicar nada, dibujaba casas con puertas cerradas, ventanas oscuras y figuras que él llamaba las que cuidan. Yo trataba de ignorarlo, pero el miedo se instaló de forma silenciosa, como un huésped que no se va. Hasta ahora, cada vez que me subo al taxi y recorro calles oscuras, pienso en aquella señora, en el niño y en la joven madre. Me pregunto si lo que vi esa noche fue real o algo que simplemente me eligió para seguirme. La certeza más aterradora es que aunque yo haya llevado al niño a su casa, algo invisible decidió quedarse conmigo, observando a mi familia, asegurándose de que cumpla con su parte, sin que pueda verlo ni explicarlo. Esta noche cambió mi vida para siempre, y todavía siento cada vez que cierro los ojos que alguien me vigila, esperando que no falle en proteger lo que esa noche empezó. Historia 5. Me llamo Julián. Soy taxista desde hace unos años en Ciudad de México. Estoy acostumbrando a todo tipo de personas, pero lo que viví hace unos meses no se compara con nada.
No tiene explicación, pero pasó, y todavía me cuesta dormir tranquilo cuando lo recuerdo. Era jueves por la noche, casi las 11. Yo trabajo turno nocturno, porque hay menos tráfico, y porque me deja más ganancia. Ese día la calle estaba tranquila, raro para ser Ciudad de México. Venía bajando por División del Norte, cerca de Tasqueña, cuando me marcó una solicitud de una mujer. Punto de recogida, callejón de una colonia que no frecuento, poca luz, calles angostas, pero nada fuera de lo común. Acepté. Llegué al punto, no había nadie. Apagué la música y esperé. A los 2 minutos, vi a una mujer salir entre sombras. No vi bien su rostro, pero llevaba un abrigo largo y caminaba lento. Pensé que estaría cansada. Se subió sin decir palabra. Se sentó atrás del lado derecho y me dijo con voz bajita: "A Tlalpan, cerca del metro General Anaya". Asenté, puse el GPS, aunque conocía bien el camino, y arranqué. El ambiente en el coche se sentía raro, no sabría explicarlo, como si hubiera bajado la temperatura. No hizo ningún comentario, ni siquiera miraba el celular como todos. Solo iba sentada con la vista al frente. Me limité a conducir. A los 5 minutos de trayecto quise romper el silencio. ¿Le incomoda la música o la dejo? No respondió. Me giré apenas para verla. Seguía ahí, quieta, con la mirada perdida en la ventana, como si no me hubiera escuchado. Pensé que tal vez era sorda o no quería hablar. Subí un poco el volumen y seguí. Al llegar al cruce con Calzada de Tlalpan, me dijo: "Siga derecho, no se meta al túnel". Su voz fue seca, como si diera una orden. Me sacó de onda, pero obedecí. Evité el túnel y tomé la lateral. Entonces, mientras esperábamos en un semáforo, me pareció ver algo en el espejo retrovisor, como si hubiera otra persona sentada junto a ella, un bulto, una sombra. Volteé rápido, pero no había nadie más, solo ella, sin moverse. Me reacomodé en el asiento. Pensé que estaba alucinando por el cansancio. Seguimos el camino. Cada vez me sentía más incómodo. Había algo en el ambiente, pesado, como si el aire no circulara. Al llegar al puente de viaducto, volvió a hablar. Bajé por aquí, y después giré a la derecha. Lo hice sin preguntar. El camino nos llevó a una calle vieja, de esas con banquetas rotas, y alumbrado deficiente. Frené porque ya no había salida clara. Le dije: "Aquí la dejo". Ella no respondió, solo señaló con el dedo hacia una casa de 2 pisos, toda apagada, con la pintura descascarada. Volteé para preguntarle si necesitaba que esperara y no estaba. El asiento estaba vacío, literal vacío. No escuché que abriera la puerta, no sentí movimiento. Me giré nervioso. Nada. Revisé el asiento trasero. Incluso miré al piso. Nadie. Me bajé con el corazón latiendo fuerte. Revisé alrededor. La calle estaba desierta. No había casas con luz, ni movimiento. Toqué la puerta de la casa que había señalado. Nadie contestó. Empujé un poco la reja oxidada y se abrió. El jardín estaba lleno de maleza. Volví al coche temblando. No entendía nada. Abrí la app para revisar el historial del viaje. Decía viaje cancelado, como si nunca hubiera existido. Me quedé unos minutos sentado con el motor encendido y el corazón golpeando el pecho. No podía pensar con claridad. Intenté convencerme de que la mujer sí se había bajado sin que yo lo notara, pero era imposible. No se escuchó el sonido de la puerta, no hubo movimiento, nada. Y lo del viaje cancelado, eso sí, me sacó totalmente de onda. Nunca había pasado algo así. Cuando un viaje se cancela, la app avisa, vibra, se corta, pero esta vez no hubo ninguna notificación. Solo aparecía como si no hubiera llevado a nadie. Volví a mirar el asiento trasero. Lo noté ligeramente húmedo, no mojado, pero como si alguien hubiera estado ahí con ropa fría. También vi una marca en el vidrio como de una mano, una huella que no estaba antes. No supe qué hacer. No me iba a poner a llamar a la policía para decir que una pasajera desapareció en el aire. Me hubiera parecido ridículo si no lo estuviera viviendo. Yo intenté calmarme. Puse el coche en reversa y salí de esa calle lo más rápido que pude. Me metí de nuevo a Calzada de Tlalpan y seguí conduciendo sin rumbo.
solo para sacarme la sensación, pero cada vez que veía por el retrovisor, sentía que había algo atrás. Incluso una vez por reflejo, me giré creyendo haber escuchado una respiración. No había nadie. Aumenté el volumen de la música. Abrí un poco la ventana, aunque hacía frío. Me costaba mantener la calma. Me estacioné en una gasolinera que conozco bien, cerca del Metro Ermita. Ahí hay luz, cámaras, seguridad. Me bajé a tomar un café. Necesitaba volver en mí. El despachador me saludó como siempre, pero me preguntó si estaba bien. Debía tener una cara de susto terrible. Me senté en la banqueta con el vaso caliente entre las manos. Intenté repasar cada detalle. Me pregunté si alguien me había jugado una broma, si había cámaras en esa zona, si tal vez era un error de la app, pero nada cuadraba. Después de unos 20 minutos, volví al coche. Por costumbre revisé que no hubiera dejado nada en el asiento trasero. Y ahí, sobre la tela, había algo. Un pequeño prendedor metálico en forma de rosa. No era mío. No estaba antes. Lo tomé con cuidado. Era frío, antiguo. Tenía algo escrito por detrás. Estaba muy gastado, pero logré leer. Abril 1978. No supe qué hacer. Lo envolví en un pañuelo y lo guardé en la guantera. Desde esa noche no volví a aceptar viajes en esa zona. Cambié mis horarios. Incluso me tomé una semana libre. No se lo conté a nadie hasta ahora, pero te aseguro que lo viví, lo sentí, y lo recuerdo cada vez que veo a alguien subirse callado de noche con la mirada fija en la ventana. Si manejas de noche, abre bien los ojos. A veces lo que recoges no siempre está buscando un destino. A veces solo está buscando que alguien más lo vea. Continuamos. Nunca pensé que un viaje pudiera cambiar la manera en que veo mi trabajo. Esa noche estaba terminando la ruta habitual. Calles casi vacías y semáforos apagados cuando apareció la solicitud en la app. Un hombre pidiendo ser llevado a un cementerio viejo en las afueras de la ciudad. Algo en la dirección me hizo fruncir el ceño. Pero los viajes nocturnos me han enseñado que nunca se sabe qué puede aparecer. Llegué al punto, y un hombre alto, con un abrigo largo y sombrero, subió al asiento trasero. No habló hasta que puse el coche en marcha, y entonces solo dijo: «Siga el camino más largo, por favor, no quiero prisa». Su voz era grave y pausada, y mientras avanzábamos por la carretera, noté que su respiración no se movía como si no existiera. Al principio, todo parecía normal. El GPS marcaba una ruta directa, pero él insistió en tomar calles secundarias, desiertas y mal iluminadas. Cada vez que girábamos sentía que algo no estaba bien. Las sombras parecían alargarse hacia nosotros. Los árboles se inclinaban sobre la carretera, y un silencio profundo cubría todo, como si el mundo hubiera desaparecido alrededor. Intenté romper el silencio con preguntas triviales, pero él nunca respondió. Solo miraba hacia adelante, y a veces parecía observar algo más allá del parabrisas, algo que yo no podía ver. La radio dejó de funcionar, y un olor a tierra húmeda se filtró por las ventanillas. Aunque no había lluvia ni charcos, cada cruce que tomábamos parecía más viejo, con postes de luz oxidados y casas que ya no existían, según recordaba. A mitad del camino me pidió detenerme en un desvío rodeado de árboles secos. El aire estaba tan pesado que sentí que mi pecho no podía expandirse del todo. «Miré hacia atrás», dijo con voz apenas audible. Miré el retrovisor y vi que una sombra se movía detrás de él, pero no en el asiento. Flotaba sin tocar nada, siguiendo cada giro del coche. Intenté encender las luces altas para ver mejor, pero fallaron. Era como si todo a nuestro alrededor se hubiera apagado, excepto la figura. Intenté acelerar y salir de allí, pero sentí como si algo invisible presionara el coche hacia el centro del camino. Sus manos apoyadas sobre sus piernas permanecían inmóviles, y aún así tenía el control absoluto de lo que sucedía. Mi respiración era rápida, y cada sonido parecía amplificado: crujidos de hojas secas, ramas golpeando el techo, un lamento lejano que no podía identificar. Finalmente llegamos al cementerio. La verja estaba abierta, aunque recordaba que siempre estaba cerrada a esa hora. «Deténgase aquí», dijo. Frené, y al mirar por el retrovisor, el hombre había desaparecido. No estaba en el asiento, no se había bajado,
Solo el aire frío llenaba el taxi y un silencio absoluto. Mi primera reacción fue salir y buscarlo entre las tumbas, pero un escalofrío intenso me hizo retroceder. El GPS marcaba la misma ubicación, pero al bajar del coche, vi que las lápidas tenían nombres que no existían, fechas imposibles y epitafios que parecían susurrar. Una de ellas, más cercana al camino, estaba recién abierta, con tierra removida, como si alguien hubiera desaparecido de verdad. Un viento frío movió las hojas y escuché pasos detrás de mí, pero al girarme no había nadie. Regresé al taxi y revisé cada rincón, pero estaba vacío. Sin embargo, al encender la radio se escuchó un susurro. «Gracias por acompañarme». La voz era la suya, pero más cercana, más penetrante. Intenté arrancar, pero el coche parecía pesado, como si la presencia quisiera retenerme. Finalmente lo logré, y conduje sin mirar atrás hasta salir de la zona, con el corazón en la garganta y las manos temblando sobre el volante. He aprendido que no todos los pasajeros están vivos, y que algunos viajes terminan, pero la sensación de haber transportado algo que no pertenece a este mundo permanece para siempre. Continuamos. Nunca he sido de creer en fantasmas, pero lo que me pasó aquella noche cambió mi manera de mirar las calles vacías. Estaba terminando un turno largo, casi sin pasajeros, cuando recibí un viaje desde un pequeño hospital abandonado en las afueras de la ciudad. La dirección me hizo fruncir el ceño porque sabía que ese lugar llevaba años cerrado y que nadie debería estar allí. Llegué y, para mi sorpresa, una mujer apareció bajo la luz parpadeante del portón principal. Su bata blanca parecía sucia y desgastada, y llevaba el cabello recogido de manera descuidada. Subió al asiento trasero sin decir palabra, y al girar hacia mí solo murmuró: «Llévame a la avenida Central». No pregunté nada. Su tono era calmado, pero algo en su mirada me hizo sentir que no debía decir nada. Al arrancar, sentí un aire denso en el coche, y cada sonido del motor parecía amplificado, como si resonara en una sala enorme y vacía. Las calles cercanas al hospital estaban cubiertas por la niebla, y los edificios tenían un aspecto distorsionado, más viejo de lo que recordaba. Cada semáforo parpadeaba irregularmente, y las sombras de los árboles parecían seguirnos a lo largo del trayecto. Intenté preguntarle su nombre, o qué hacía allí, pero ella permaneció en silencio, mirando hacia adelante. Con cada kilómetro sentía un cambio sutil en el ambiente. El aire dentro del coche se volvía más frío y el volante se ponía húmedo, aunque no llovía. Era como si el taxi hubiera entrado en otra dimensión, una donde la lógica y las calles de la ciudad normal ya no existían. Al pasar frente a un edificio abandonado, vi reflejada su figura en el espejo retrovisor, pero no estaba sentada en el asiento. Flotaba ligeramente, como si se despegara del interior del coche. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero no quería hacer un movimiento brusco que pudiera alterar la calma espectral que parecía dominar el vehículo. De repente, escuché pasos detrás del asiento trasero, aunque el piso estaba limpio y no había nadie más. Cada crujido resonaba dentro del taxi, y la sensación de ser observado se volvió insoportable. Intenté encender la radio, pero solo se escuchaban murmullos apagados, como voces que querían atravesar mis oídos, y no mi mente. Mientras avanzábamos por calles que parecían cambiar de forma con cada curva, me di cuenta de que la ruta no coincidía con la indicada en el GPS. Calles que yo conocía aparecían en lugares distintos, y los postes de luz proyectaban sombras demasiado largas, deformadas, que no tenían sentido. La mujer no hacía ningún gesto, pero sentía que controlaba todo el entorno del taxi, como si la ciudad girara a su alrededor, solo por su presencia. Llegamos finalmente a la avenida Central, o al menos a lo que parecía la avenida. La mujer giró lentamente su rostro hacia mí, pero sus ojos eran totalmente negros, vacíos, y en un instante desapareció del asiento trasero. El coche se llenó de un silencio pesado, roto solo por el latido de mi corazón acelerado. Intenté salir del taxi, revisar los alrededores, pero la avenida estaba vacía, cubierta por una niebla que no se movía con el viento. El GPS marcaba la dirección exacta, pero las casas y edificios parecían antiguos, como si el tiempo hubiera retrocedido.
Cada paso que daba hacia el exterior me hacía sentir que la mujer aún estaba allí, observando desde algún lugar que mis ojos no podían alcanzar. Volví al coche y arrancé sin mirar atrás. El camino de regreso parecía normal, pero cada calle por la que pasaba me daba la sensación de que no estaba solo. Cada farol parpadeaba proyectando figuras que desaparecían si las miraba directamente, y sentía un frío que calaba hasta los huesos, como si la presencia viajara conmigo. Durante días no pude dejar de pensar en esa figura. Cada vez que tomaba un turno nocturno, sentía que algo invisible ocupaba el asiento trasero, que alguien me seguía sin que yo lo viera. Incluso instalé cámaras en el taxi, pero no captaban nada, ni sombras, ni reflejos, nada más que el vacío. Sin embargo, la sensación permanecía, y cada sonido extraño del motor o del asiento era suficiente para ponerme en alerta. Aprendí que algunos pasajeros no vienen por transporte, sino por compañía, por moverse entre mundos y dejar un rastro que solo los conductores nocturnos pueden percibir. Desde aquella noche, cada hospital abandonado o calle desierta me recuerda que hay cosas que no puedes tocar ni ver, pero que existen y pueden seguirte hasta el final de tu turno. Ahora, cada vez que alguien sube sin que yo lo vea, siento el escalofrío detrás de mi cabeza y el aire pesado en el coche. Sé que no todos los pasajeros son humanos, y que algunos viajes terminan solo cuando logras sobrevivir al trayecto, sin volverte parte de aquello que transportas. Continuamos. Este relato que voy a contar me ha dejado completamente paranoico, y ha cambiado la forma en que veo a las personas. Cada vez que miro a alguien a los ojos, no puedo evitar preguntarme qué demonios se esconde detrás de esa sonrisa. Trabajo como taxista en una ciudad del sureste de México, y aunque he sido testigo de todo tipo de excentricidades, jamás imaginé que una noche cualquiera me enfrentaría a una realidad tan aterradora que me obligaría a cuestionar mi propia sanidad. No me atrevo a decir mi nombre, pero necesito contar lo que me pasó. Era una noche particularmente calurosa y húmeda. La lluvia había caído con fuerza por la tarde, dejando el aire pesado y el asfalto brillante bajo las luces de la calle. Ya era casi la medianoche y estaba pensando en terminar mi turno cuando una mujer me hizo la señal en una avenida poco transitada. Llevaba un vestido blanco de verano y una gorra de béisbol, y se veía de unos 25 años, delgada y con el cabello largo y liso. Cuando se subió al asiento trasero, la sentí completamente normal, lo que me sorprendió un poco para esa hora. Me dio una dirección a las afueras de la ciudad, una zona residencial muy exclusiva, y se recargó en el asiento como si estuviera exhausta. El viaje transcurrió sin incidentes durante los primeros 15 minutos. La música del radio sonaba bajo, y ella parecía haberse quedado dormida. Me concentré en manejar sintiendo el aire acondicionado mientras pensaba en mi esposa y mis hijos, que seguramente ya estaban dormidos. Fue entonces cuando me llamó la atención su reflejo en el espejo retrovisor. Parecía haber encogido. Al principio pensé que estaba imaginándolo, que el cansancio me hacía ver cosas, pero un minuto después volví a mirar, y su reflejo ya no era el de una mujer, sino el de una niña pequeña vestida con el mismo vestido blanco. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Le pregunté si se encontraba bien. Me respondió con una voz, que era una mezcla de la voz de una mujer adulta y la de una niña. Me dijo que estaba un poco cansada, y que el viaje había sido largo. En su reflejo del espejo, seguía siendo una niña. Fue entonces cuando la mujer del asiento trasero comenzó a cambiar de forma. Pude ver sus hombros y su cabeza, y ya no correspondían a la figura de una mujer, sino a un ser deforme y de proporciones grotescas. Su cabeza se había ensanchado, sus brazos se veían más largos de lo normal, y sus piernas más cortas. Su cara se había vuelto puntiaguda, y con unos ojos que no eran normales. En ese momento, miré de reojo hacia la parte trasera del auto, y vi que su gorra de béisbol estaba flotando sobre su asiento. Mi corazón se detuvo. Intenté frenar, pero mis pies no respondían. El volante se movía solo, y el auto aceleraba en lugar de detenerse. Sentí que el miedo me iba a devorar. La figura continuaba cambiando, contorsionándose de manera antinatural. De repente, la vi por el espejo retrovisor.
Su reflejo era el de una mujer anciana con la piel arrugada y las venas marcadas, pero sus ojos estaban llenos de una maldad que jamás había visto en ninguna persona. Ella comenzó a hablarme en una voz ronca y gutural que me puso los pelos de punta. Me dijo que era un mutador, un ser que podía tomar cualquier forma humana que deseara, y que se alimentaba del terror. Me confesó que mi miedo era su platillo favorito, y que se divertía con la agonía y la desesperación de sus víctimas cuando se daba cuenta de lo que realmente estaba pasando. Mientras me decía todo esto, sus ojos en el espejo brillaban con una intensidad maligna que me helaba la sangre. Le grité que se callara, que me dejara en paz. Ella se rió de una manera que sonó a un rasguño de metal contra metal, y me dijo que no podía dejarme ir porque ya había consumido mi miedo, y que ahora quería mi alma. Llegamos a la dirección que me había dado. Era una casa grande con un jardín perfectamente cuidado. La figura en el asiento trasero se había vuelto invisible. Sentí que el auto se detuvo solo y que el motor se apagó. Sentí que las puertas se abrían y se cerraban. Luego las luces del auto se apagaron. Traté de encender el motor, pero no respondía. No había nadie en el asiento trasero. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Llegué a mi casa, mi familia estaba dormida, y los abracé como si no hubiera un mañana. Han pasado 5 años desde aquella noche y no ha cambiado nada. Sigo conduciendo, pero ya no soy el mismo. Cada noche, cuando miro por el espejo retrovisor, no puedo evitar sentir un terror que no me permite vivir tranquilo. No tengo idea de lo que pasó con el auto ni con la criatura, pero las secuelas se quedaron conmigo. Continuamos. Soy Dante Manuel y llevo años manejando un taxi por toda la ciudad, especialmente en horarios nocturnos. He aprendido a reconocer calles vacías, zonas peligrosas y pasajeros que no dicen mucho, pero te hacen sentir incómodo. Aquella noche, recibí un viaje desde un barrio periférico, conocido por sus casas antiguas y calles estrechas. La solicitud parecía rutinaria. Una mujer pidiendo ser llevada a otra zona cercana. Al llegar, la encontré parada bajo un farol, parpadeante. Su cabello largo y oscuro cubría gran parte de su rostro, y llevaba un abrigo grueso, aunque no hacía frío. Subió al asiento trasero en silencio y solo dijo: «Por favor, llévame a la avenida Robles sin prisas». Su voz era suave, casi hipnótica. Mientras arrancaba, noté que no miraba por la ventana, ni revisaba su teléfono. Solo se recostaba hacia atrás inmóvil, y la sensación de que me observaba, aunque no lo hiciera, aumentaba con cada minuto. El trayecto empezó normal, pero pronto empecé a notar detalles extraños. Las calles por donde ella me guiaba parecían alargarse más de lo que deberían. Las casas se repetían, y los postes de luz tenían sombras que se movían de forma extraña, como si quisieran seguirnos. Intenté preguntarle si conocía otra ruta, pero solo sonrió sin abrir los labios. La radio del coche dejó de funcionar, y el motor sonaba más profundo, casi como un lamento que llenaba el interior del taxi. A mitad del camino me pidió que girara hacia un callejón sin salida, uno que evitaba por su estado de abandono y por las historias de robos, pero ella insistió: «Por aquí es más rápido». Al entrar, sentí un aire helado recorrer el coche, y algo se movió en el asiento trasero. Giré de inmediato. Nada, solo su abrigo pesado y su cabello oscuro que se agitaba levemente, aunque no había viento. El silencio era absoluto, solo roto por el crujido de la suspensión del taxi sobre las piedras del callejón. De repente escuché un susurro que parecía venir de todos lados. «Gracias por llevarme». Miré a la mujer por el retrovisor y su rostro estaba totalmente iluminado por un farol que no existía en la calle. Sus ojos parecían huecos, vacíos. Un escalofrío me recorrió, y mis manos se tensaron sobre el volante. Quise acelerar, salir de allí, pero el coche parecía pesado, como si algo invisible lo retuviera. La mujer finalmente indicó que nos detuviéramos frente a una casa abandonada con ventanas tapiadas y la puerta semiabierta. Al mirar el asiento trasero para avisarle, ya no estaba. El abrigo, el cabello, la nada, solo el frío y la sensación de que algo había bajado sin abrir la puerta. Intenté racionalizarlo, pero la mente no encontraba explicación para lo que acababa de pasar. Decidí alejarme de la calle, pero mientras arrancaba,
Sentí nuevamente un roce detrás de mi cabeza, como si alguien se hubiera acomodado. Miré por el espejo y vi una sombra breve, etérea, que desapareció al instante. El corazón me latía con fuerza, pero continué conduciendo hacia una avenida más transitada, tratando de dejar atrás aquel callejón y la sensación de ser observado. Al llegar a calles iluminadas y concurridas, la normalidad volvió. Nada aparecía fuera de lugar, pero al revisar el asiento trasero, encontré una pequeña muñeca de trapo que no había visto antes. Estaba húmeda, sucia, con ojos cosidos que me miraban fijamente. No tenía forma de cómo había llegado ahí, ni recuerdo de haberla visto subir. Cada vez que intentaba tocarla, sentía un frío intenso que me recorría todo el cuerpo. La guardé bajo el asiento, sin atreverme a desecharla. Durante los días siguientes, cada vez que recogía a un pasajero por la zona del barrio periférico, sentía la misma presencia detrás de mí. Aunque el asiento estuviera vacío, algunas noches, al revisar el espejo, veía reflejos de figuras que desaparecían al parpadear. Una vez, un pasajero me preguntó si alguien más estaba en el taxi, y cuando lo miré por el retrovisor, no había nadie, solo la sensación de que algo invisible nos acompañaba. Intenté cambiar mi rutina, pero el barrio parecía seguirme en cada solicitud de la app. Cada sombra, cada crujido del coche, me recordaba a aquella muñeca y la presencia silenciosa de la mujer. Aprendí a no mirar demasiado el retrovisor y a no preguntarle nada a los pasajeros. Algunos viajes terminan, pero la sensación de ser observado permanece. Ahora, cada noche que conduzco por calles desiertas, noto cuando alguien sube sin que lo vea. A veces es solo una brisa, otras veces es un susurro, un escalofrío, un roce en el asiento trasero. Desde aquella noche sé que no todos los pasajeros son humanos, y que algunas presencias eligen tu taxi para moverse entre este mundo y otro, dejando atrás recuerdos que nunca se pueden borrar. Continuamos. Voy a contar mi aterradora experiencia durante una noche que me ocurrió en el 2017. El tráfico estaba extraño esa noche, más lento de lo habitual, y con un silencio que te hacía escuchar cada gota de lluvia golpeando el parabrisas. Estaba terminando un turno largo, y ya pensaba en guardar el taxi cuando recibí una solicitud de un barrio antiguo, calles estrechas y faroles que apenas iluminaban. Cuando llegué, un hombre se acercó desde la penumbra, alto, delgado, con un abrigo gris y un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro. No dijo nada al subirse, solo me indicó la dirección con un gesto y murmuró: «No apague la luz interior, por favor». Mientras avanzábamos, algo me inquietó. El aire dentro del taxi estaba frío, mucho más que la lluvia que caía afuera. Sentí como si cada gota de agua sobre el parabrisas resonara dentro del coche y no afuera. El hombre se sentó derecho con las manos apoyadas en su regazo y permaneció en silencio. Cada tanto, su mirada se dirigía hacia el espejo retrovisor y parecía que me observaba más a mí que al camino. Intenté conversar, preguntar por qué estaba allí a esas horas, pero su voz al responder era un susurro que se sentía más profundo que la palabra misma. «Solo necesito que me lleve», dijo. El tono era tranquilo, casi demasiado calmado, pero había algo en su forma de hablar que me ponía alerta, como si conociera más de lo que mostraba. A medida que avanzábamos, noté cosas extrañas. Los reflejos de las luces sobre los charcos parecían mostrar sombras que no correspondían a ningún objeto. Las casas a los lados tenían ventanas iluminadas, pero detrás de los cristales parecía que había figuras paradas, observándonos, aunque cuando giraba la vista no había nadie. Cada crujido del coche, cada golpe de lluvia sobre el techo parecía amplificado, y sentí que algo invisible nos seguía. El hombre no movía ni un músculo, pero su presencia llenaba todo el taxi. Era como si estuviera conectado con el ambiente. Cuando pasábamos por una calle más oscura, el aire se volvía más pesado. Cuando nos acercábamos a faroles rotos, el frío aumentaba y la visibilidad disminuía. Intenté encender la radio, pero solo escuché estática entrecortada y a ratos un murmullo que repetía su frase inicial: «No apague la luz interior». El trayecto seguía, y no había señales de tráfico ni luces en algunas calles.
La niebla se espesaba envolviendo al taxi, y las sombras en los árboles parecían moverse con voluntad propia. Miré al retrovisor. El hombre estaba quieto, pero sus ojos brillaban con un reflejo extraño, como si vieran algo más allá de mi percepción. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no podía dejar de conducir. Algo dentro de mí sabía que debía seguir cada calle que él elegía. Finalmente llegamos a la dirección indicada, una casa antigua con la fachada descascarada y una luz tenue en la ventana principal. Frené y el hombre bajó con calma. Mientras abría la puerta del coche, lo miré de frente y por primera vez sonrió, pero era una sonrisa que no transmitía calidez. Era fría, inquietante, como si hubiera visto algo que yo no podía entender. Se detuvo en el umbral y sin girarse dijo: «Gracias por el viaje. Recuerde mantener la luz encendida». Subí de nuevo al taxi y me quedé observando la casa mientras él entraba. Lo curioso fue que la luz que había encendido en el coche permaneció brillante, aunque no había nadie dentro que la necesitara. Sentí que algo se había quedado conmigo. La presencia de su calma inquietante y la forma en que controlaba todo el ambiente a su alrededor. Durante el camino de regreso, el silencio reinó. Pero no era un silencio normal. Cada crujido del taxi, cada golpe de lluvia parecía estar sincronizado con sus movimientos, como si su energía hubiera dejado un eco dentro del coche. El aire se sentía más pesado, y cada sombra proyectada en los charcos de agua reflejaba formas que no tenían sentido. Miré por el retrovisor, y aunque estaba solo, sentí que alguien me observaba desde el asiento trasero. A la mañana siguiente revisé el taxi, incluso debajo de los asientos, y no había nada. Nada físico que explicara la sensación de presencia que me seguía. Las sombras en la ciudad nocturna se veían normales otra vez. Pero yo sabía que el hombre había dejado algo. Un rastro que no podía borrar. Una energía que solo un taxista nocturno podría percibir. Desde entonces, cada vez que tomo rutas por barrios antiguos y calles vacías, dejo la luz interior encendida, aunque no haya nadie más en el coche. Siento que el hombre sigue conmigo de alguna forma, que su atención permanece sobre el taxi, y que ciertos pasajeros no suben solo para moverse de un punto a otro. Suben para dejar algo invisible, algo que altera la percepción, y que permanece después de que se van. Aprendí que algunos viajes no terminan cuando el pasajero baja. A veces lo que transportas se queda contigo, una presencia silenciosa, recordándote que no todos los pasajeros son lo que parecen, y que la noche tiene secretos que solo un conductor puede percibir. Desde aquella noche conduzco con cuidado y respeto, atento a cada sombra, cada sonido y cada susurro en el interior del taxi. Continuamos. Este relato que voy a contar me ha perseguido durante meses, y cada vez que me subo a mi taxi siento un escalofrío que me recorre la espalda. Desde esa noche, la música en mi radio me parece un sonido vacío sin vida, y me pregunto si la música que escuchaba era real. Trabajo como taxista en una ciudad del norte de México, y aunque he presenciado muchas cosas extrañas durante mis años manejando por las calles, nunca había experimentado algo tan aterrador como lo que pasó ese día. No puedo decir mi nombre porque la gente pensaría que estoy loco, pero necesito contar lo que vi. Era una tarde de octubre. Ya anochecía, pero el sol aún pintaba el cielo de naranja y violeta. La ciudad estaba en ese punto intermedio donde el tráfico baja y la gente se apresura para llegar a sus casas. Yo tenía el volumen alto en mi taxi escuchando mi estación de radio favorita, una de esas que tocan éxitos de los 80 y 90. Había tenido un día normal, sin nada fuera de lo común. Estaba parado en un semáforo esperando que la luz cambiara, cuando de repente una figura se subió al asiento trasero. Era un hombre de mediana edad con una gabardina larga y un sombrero que le cubría el rostro. No dijo una palabra, simplemente me dio un pedazo de papel con una dirección escrita en él. La dirección quedaba en las afueras de la ciudad, en un barrio que yo no conocía, pero que me parecía un poco desolado. Durante los primeros minutos del viaje, el hombre permaneció en silencio, sin hacer ningún sonido. Yo me concentraba en manejar. Traté de iniciar una conversación, preguntándole si el viaje había sido largo. No respondió. A pesar de eso, no me sentía incómodo. La música de la radio llenaba el espacio con canciones familiares,
La carretera estaba vacía y la noche estaba cayendo. De repente, el hombre se movió y me dio otro papel con una dirección diferente. La nueva dirección estaba en el centro de la ciudad, en un barrio viejo y conocido. Me sentí aliviado, pues ya había manejado lo suficiente. Seguí manejando en silencio hasta que me di cuenta de que la música de la radio no era la que yo había puesto. Era música extraña, canciones que yo no reconocía, cantadas en un idioma que no entendía. No era rock, ni pop, ni nada que yo hubiera escuchado antes. La música sonaba como un eco lejano, como si viniera de otra dimensión. Me sentí un poco confundido. Bajé el volumen y luego lo subí, pero la música seguía siendo la misma. Miré al hombre en el asiento trasero por el espejo retrovisor, pero él no se había movido y su sombrero aún cubría su rostro. Me sentí un poco incómodo. La música seguía sonando. Un sentimiento de terror se apoderó de mí. Decidí que lo mejor era ir al centro, donde había más gente, y dejar a este hombre extraño. Fue entonces cuando el hombre se movió de nuevo y me dio un tercer papel. La dirección era un lugar que yo no conocía en las afueras de la ciudad. Un lugar que parecía no existir. Me sentí un poco nervioso. Le dije que no conocía la dirección. Él no respondió. Sentí un escalofrío. Me dijo con una voz ronca: «Tú me llevarás a donde yo te diga». A su voz le acompañó una risa gutural, profunda y perturbadora. En ese momento, la música de la radio cambió. En lugar de la música extraña, ahora había una voz ronca que me susurraba al oído. Sentí que la voz venía del asiento trasero. La voz me decía que me detuviera, que no me moviera, que no me atreviera a ir a la siguiente dirección, que si lo hacía, la criatura me mataría, pero si no lo hacía, me mataría de una forma más cruel. El auto se detuvo solo, y el hombre del asiento trasero salió. Caminó hacia una casa que parecía no existir. Luego la música se detuvo, y la voz en mi oído también se cayó. La carretera estaba vacía, y mi auto estaba solo. En el asiento trasero del auto no había nada. No había sombrero, ni gabardina, ni papel. La música en la radio había vuelto a ser la que yo había puesto. Han pasado meses desde aquella noche. He tratado de encontrar la dirección que me dio, pero no existe. He buscado en mapas, en libros, en internet, pero no existe. La música en mi radio ha vuelto a la normalidad, pero yo no soy el mismo. Cada vez que me subo a mi taxi, miro por el espejo retrovisor, temiendo que la criatura del sombrero esté allí, esperando que me lleve a una dirección que no existe, mientras una voz ronca me susurra al oído que no debo obedecer. Continuamos. A veces pienso que uno no elige los viajes, sino que los viajes lo eligen a uno. Yo me llamo Esteban, y conduzco taxi desde hace muchos años. De noche casi siempre. Ya conoces cómo es, calles vacías, el silencio que pesa más que el cansancio, y esa sensación de que en cualquier esquina puede pasar algo. Lo que voy a contar no lo comparto con cualquiera, porque no todos lo creen. Pero aquella noche, en una avenida donde siempre hay movimiento, descubrí que no estaba solo, aunque todo aparentaba calma. Eran casi las 2 de la madrugada, acababa de dejar a un cliente en un barrio céntrico, y pensé en volver a casa, pero el radio del taxi sonó con un pedido cerca. No era común a esa hora, pero la dirección quedaba rumbo a donde yo vivía, así que acepté. Me pedían recoger a una mujer frente a un hospital antiguo, uno de esos que todavía funcionan, aunque parecen sacados de otra época. Cuando llegué, no había nadie en la entrada, solo la fachada iluminada por luces blancas y un guardia fumando en la esquina. Toqué el claxon, y después de unos segundos la vi salir. Era una mujer alta, de cabello largo, vestida completamente de negro. No levantó la mirada en ningún momento, solo abrió la puerta trasera, y se sentó en silencio. Le pregunté a dónde iba. Me dijo una dirección con voz baja, apenas audible. Era un barrio al sur, bastante retirado, lleno de calles estrechas y casas viejas. Lo anoté en el GPS, aunque ya más o menos sabía cómo llegar. Lo extraño fue que durante todo el trayecto ella no habló una sola palabra más. Yo traté de hacer conversación, como suelo hacer, para no dormirme, pero nada, solo miraba por la ventana. Al pasar por un túnel subterráneo, sentí un escalofrío.
No había tráfico, ni un solo auto detrás ni adelante. De pronto, en el espejo retrovisor, me pareció verla distinta. No sé si fue por la luz amarillenta del túnel, pero su rostro se veía pálido, casi traslúcido, como si estuviera enferma o agotada. Cerré los ojos un segundo para parpadear, y cuando los abrí, ella ya no estaba mirando hacia afuera, sino directo al espejo, directo a mí. No aguanté la mirada y desvié los ojos hacia la carretera. Aceleré un poco, queriendo salir cuanto antes del túnel. Cuando al fin vimos la luz de la salida, ella volvió a girar la cara hacia la ventana, como si nada hubiera pasado. Yo respiré hondo, diciéndome que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero lo peor apenas venía. Llegamos a la dirección que me dio. Era una calle oscura, sin faroles encendidos, con casas que parecían abandonadas. Frené frente al número marcado. «Aquí es», dijo con esa voz apagada. Ni siquiera me miró cuando abrió la puerta. Bajó despacio y caminó hacia un portón herrumbroso. Yo solo quería arrancar e irme, pero algo me detuvo. No sé por qué. Giré para verla entrar, y en ese momento me di cuenta de lo imposible. Ella no abrió la puerta, no usó llave, no golpeó. Simplemente caminó derecho hacia el portón, y lo atravesó como si fuera humo. El volante se me resbaló de las manos. Me quedé helado con el motor encendido y el corazón golpeando en el pecho. Había visto bien, era real. Me froté los ojos, respiré fuerte, pero no había duda. La calle estaba vacía, el portón intacto y la mujer desaparecida. Me quedé ahí temblando, sin atreverme a mover un músculo. No escuchaba nada, ni siquiera perros ladrando, solo el motor del taxi al ralentí y mi respiración acelerada. No podía creerlo, pero tampoco podía quedarme parado. Pisé el acelerador y avancé sin mirar atrás, como si escapar de esa calle me fuera a librar de lo que acababa de presenciar. Después de unos minutos, llegué a una avenida principal, iluminada y con algunos autos. Eso me dio un poco de calma. Pensé en detenerme en una gasolinera, tomar un café, cualquier cosa para despejarme, pero antes de decidirlo, la pantalla del taxímetro parpadeó, y vi algo que me heló la sangre. La tarifa del viaje aún seguía corriendo. Normalmente cuando el pasajero baja y cierro la puerta, el sistema marca el final. Aquí no. Revisé la aplicación en el celular, y aparecía viaje en curso, pero el asiento trasero estaba vacío. Bajé la velocidad, volteé despacio por el retrovisor, y lo vi. La mujer estaba sentada ahí de nuevo, inmóvil, con las manos sobre las piernas y la mirada fija hacia adelante. No había abierto la puerta, no había hecho ruido, no había forma de que estuviera allí, pero estaba. Se me erizó la piel, casi choqué contra un poste porque las manos me sudaban y apenas podía sostener el volante. Quise hablarle, preguntarle qué era lo que quería, pero la voz se me atoró en la garganta. La vi otra vez por el espejo, pálida, con los ojos oscuros y esa expresión vacía. Entonces, con un tono seco, pronunció lo último que escuché de ella. «Me llevas de regreso». El aire se me fue de los pulmones. Frené de golpe y giré para verla directo. El asiento estaba vacío, no había nadie, solo la puerta cerrada, el cinturón en su lugar, nada fuera de lo normal. El taxímetro marcó. Viaje finalizado. La pantalla se apagó como si hubiera cumplido su ruta. Yo me quedé ahí en medio de la calle sin entender nada. No volví a aceptar un servicio cerca de ese hospital desde entonces. Cada vez que paso por ahí bajo la mirada porque siento que si me detengo demasiado, alguien podría subir otra vez a mi taxi. Nunca más trabajé tranquilo de noche, y lo que me asusta no es lo que vi, sino la sensación de que aquella mujer todavía me espera en alguna esquina oscura, lista para volver a subirse y pedirme otro viaje sin destino. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, dale like, y dime si te gustó la recopilación de historias. Nos vemos pronto.